Buenas tardes, bienvenidos al tercer y último día del 12º Congreso Internacional de Arbitraje organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes de iniciar con la primera mesa de la tarde, quisiéramos solicitarles que por favor apaguen sus teléfonos móviles o en su defecto los pongan en modo silencioso. También queríamos comentarles que el día de mañana el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos inicia el dictado del curso de especialización en arbitraje. Si alguno estuviese interesado, en el hall nuestro personal podrá brindarles mayores detalles. La primera mesa se titula Lecciones aprendidas en el arbitraje con el Estado. El moderador es el doctor Mario Castillo Freire. Él es magíster y doctor en Derecho, abogado en ejercicio, socio del estudio que lleva su nombre, profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro de número de la Academia Peruana de Derecho, director de las colecciones Biblioteca de Arbitraje y Biblioteca de Derecho de su estudio. La doctora Elvira Martínez Coco, ella es abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, socia del estudio Elvira Martínez Coco y Abogados, docente de Derecho Civil en las universidades más importantes del Perú, máster en Derecho Civil por esta casa de estudios y coach de los equipos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en competencias de MUD de arbitraje. El doctor Ricardo Gandolfo Cortés es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En 1996 fue contratado para elaborar el proyecto de la primera ley de contrataciones del Estado. Ha realizado estudios e investigaciones para organismos nacionales e internacionales. Es director de la Asociación Peruana de Consultoría y gerente legal de CECEL S.A., conferencista, consultor, catedrático y árbitro inscrito en diversas instituciones arbitrales. El doctor Enrique Ferrando Gamarra, socio principal del estudio Sterling, donde ha desarrollado toda su carrera profesional, dirige las áreas de seguros y reseguros, solución de controversias y derecho corporativo de la firma. Además, cuenta con 30 años de experiencia ejerciendo como abogado y árbitro en litigios judiciales y arbitrales celebrados tanto en el Perú como en el exterior. Cedemos el uso de la palabra al moderador. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, a ustedes amigos por estar desde tan temprano en el Congreso. Este bloque es la mesa 7 y versa sobre las lecciones aprendidas en el arbitraje con el Estado. Me acompañan los distinguidos profesores que han sido presentados y los temas que van a tratarse son las causas estructurales de los reiterados arbitrajes por ampliaciones de plazo y gastos generales, donde va a intervenir el doctor Ricardo Gandolfo Cortés, analizando la idoneidad de las cláusulas arbitrales del Estado, que será abordado por la doctora Elvira Martínez Coco, y análisis de la arbitrabilidad de las cláusulas generales de contratación, tema que será abordado por el doctor Enrique Ferrando Gamarra. La mecánica va a ser que cada uno va a intervenir en una primera ronda y luego se producirá un intercambio de ideas sobre los temas tratados. Entonces, en el orden en que se han planteado los temas, cedemos el uso de la palabra al doctor Ricardo Gandolfo Cortés. Muchas gracias. Yo quisiera que mis primeras palabras sean de agradecimiento y felicitación al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica por tener la iniciativa de persistir en este evento, en este congreso que año a año reúne a los especialistas en diversas materias arbitrales. Y felicitarla por ello y agradecerle por la gentileza de haberme invitado reiteradamente a estos eventos. El tema propuesto es el de las ampliaciones de plazo y los gastos generales como temas arbitrales en materia de contratación pública. Para eso hay que destacar primero que en el momento actual, en la hora presente,
hay dos preocupaciones fundamentales que captan la atención de las autoridades. Uno es la creencia de que el Estado pierde la mayoría de arbitrajes. Y en segundo lugar, que hay un número excesivamente elevado de arbitrajes. Lo primero no es verdad, lo segundo sí. Lo primero no es verdad porque no es verdad que el Estado pierde la mayor cantidad de arbitrajes. Estudios serios, elaborados justamente por el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, a través del doctor Rigoberto Zúñiga, bajo la dirección de César Guzmán Barrón, y otros estudios elaborados, por ejemplo, por la Contraloría General de la República, coinciden en señalar que al Estado se le ordena pagar el 43% de los montos que se le demandan, lo que no quiere decir que pierde la mayoría de los casos, todo lo contrario, quiere decir que le ordenan pagar más de lo que no le ordenan pagar, de lo que se les demanda. Lo que las estadísticas todavía no revelan es cuánto es lo que realmente paga, porque esa es otra historia y otro drama cobrarle al Estado. Pero en todo caso, eso no es verdad de que el Estado pierde la mayor cantidad de procesos. La otra aseveración es que hay un excesivo número de arbitrajes, y eso es verdad. Y entre otras cosas, lo que se está tratando de hacer en estos días es elaborar un proyecto de decreto legislativo que tiene que salir a más tardar el día lunes, modificando la Ley de Contrataciones del Estado, entre otras cosas, para tratar de reducir el número de arbitrajes. Sin embargo, me temo que las iniciativas para tratar de lograr eso no son las más afortunadas. Yo creo modestamente que el asunto es muy simple. Para reducir el número de arbitrajes, lo primero que hay que hacer es sincerar las cosas y que no vaya a arbitraje lo que no debe ir a arbitraje. Hay cuestiones declarativas, por ejemplo, de ampliación de plazo, de qué es lo que estamos tratando. Yo tengo derecho a una ampliación de plazo, la entidad está de acuerdo, se da cuenta que tengo derecho a la ampliación de plazo, pero no me la da y prefiere que me la conceda un tribunal arbitral. Ahí se pierde tiempo, se encarece la reclamación. Una de las últimas modificaciones de la Ley de Contratación del Estado ha modificado la tónica y premia al funcionario público que reduce las reclamaciones, que reduce los conflictos y evita, cuando sabe que no tiene mayor posibilidad de ganar, evita ir al Poder Judicial, en recurso de anulación, dilatar y encarecer excesivamente el arbitraje. Pero, en fin, en tema de ampliaciones de plazo, que es lo que nos convoca, estos estudios de la Universidad Católica y de la Contraloría General de la República revelan cosas interesantes. Por ejemplo, el estudio de la Universidad Católica nos dice que el 10% de las reclamaciones tienen que ver con ampliaciones de plazo. El estudio de la Contraloría General de la República, que cubre casi similar periodo, nos dice que son 12%, que el 12% de los casos tienen que ver con ampliaciones de plazo. Con un detalle adicional, que cuando se trata de obras públicas, el porcentaje sube al 20%, con lo que quiere decir que en obras públicas, de cada 5 arbitrajes, 1 es de ampliaciones de plazo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué surge el problema de la ampliación de plazo? ¿Por cuándo tengo derecho yo, contratista, proveedor del Estado, a una ampliación de plazo? Tengo derecho cuando se producen atrasos o paralizaciones en la ejecución de la obra no atribuibles a mí, que soy el contratista. Por ejemplo, me dicen, vamos a construir un edificio como este auditorio que nos acoge esta tarde. Muy bien, me dicen, tienes 100 días para construir este auditorio. Perfecto, pero la Universidad Católica tiene que darme el terreno para yo empezar a construir el auditorio. Resulta que la Universidad Católica se demora 20 días en entregarme el terreno. Entonces yo con justa razón le digo, señores Universidad Católica, tengo derecho a 20 días más de ampliación de plazo. Y la universidad tiene que darme ese mayor plazo. No sucede lo mismo cuando vuelvo a incurrir en un atraso de idéntico plazo, vamos a ponerlo, de 20 días, pero no por culpa de la universidad. La universidad me da el terreno, me da todas las facilidades, pero yo no pongo al ingeniero, dejo que el ingeniero se vaya, no pongo todos los profesionales, no pongo todos los obreros, no pongo todas las máquinas, en fin, culpa atribuible a mí. 20 días más, sí, me voy a quedar 20 días más porque no voy a poder hacer magia y terminar el local antes de tiempo, pero eso ya corre por mi cuenta, ya no tengo derecho a una ampliación de plazo. Me quedaré, pero no tengo derecho a ninguna ampliación de plazo. Y cuando decimos no tienes derecho a ninguna ampliación de plazo, ¿qué es? Porque la ampliación de plazo viene aparejada
de 3 elementos fundamentales, que son los elementos que constituyen el presupuesto de toda prestación. Toda prestación está dividida en costos directos, costos indirectos y utilidad. Entonces, cuando hay una ampliación de plazo, en el mismo ejemplo, de 100 días pasas a 120, es como si tu contrato siempre hubiese sido de 120 días. Se estiró, ya es de 120 días considerando que tu causal es justa. Entonces, se convierte en un contrato de 120 días. Los problemas vienen, y estas causas estructurales de los problemas que surgen en los arbitrajes, es cuando no te quieren reconocer alguno de esos componentes. Por ejemplo, no te quieren conocer el costo directo, no te quieren reconocer el costo indirecto o no te quieren reconocer la utilidad. ¿Qué cosa es el costo directo? El costo directo es lo que te cuesta producir el bien, producir la obra, lo que fuese. El costo indirecto también es conocido como gasto general, los famosos gastos generales. Ahora estamos hablando de ampliación de plazo y gastos generales. Entonces, ¿qué pasa? Las legislaciones a lo largo del tiempo, la legislación de contratación pública desde 1997 hasta la fecha, ha ido variando y ha ido diciéndonos con reconocimiento de gastos generales, sin reconocimiento de gastos generales, con los gastos generales debidamente acreditados, sin acreditar, un zafarrancho, cuando el asunto es muy simple. Los costos, por ejemplo, yo siempre digo a mis alumnos, cuando tú vendes un chicle, el chicle vale 2 soles. Ese precio de 2 soles significa que 1 sol es el costo directo y el otro sol es el costo indirecto. ¿Qué es el costo indirecto? El costo indirecto es el alquiler de la bodega, el alquiler local, la luz, el agua, el teléfono, lo que le cuesta a la bodeguera, los colaterales para poder seguir en el negocio. 1 sol le cuesta producir el chicle, o el arroz con leche, si quieres, porque sea un producto casero fabricado por la propia bodeguera. Entonces le cuesta producir el arroz con leche 1 sol, pero tiene que cobrarte 2 soles para seguir subsistiendo en el mercado. El día que te comience a cobrar 1 sol, que es su costo directo, al mes siguiente probablemente ya no encuentres a la bodeguera, está cerrado, es clausurado el negocio y la pobre bodeguera en quiebra. Entonces ese es el negocio. Y luego el otro componente es la utilidad. Yo siempre digo, nadie vende pan para comprar pan. Tú no puedes agarrar y decir, ya, le vendo al Estado, ahora tengo una ampliación de plazo, y el Estado te dice, ya, te voy a dar costo directo, costo indirecto, pero no te voy a dar utilidad. O entonces me dedico a otra cosa, hago otra cosa. Entonces, ahí vienen los problemas de la ampliación de plazo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que se dejan de reconocer esas cosas. ¿Cómo evitarlo? Evitarlo reconociendo lo que corresponde. La ley, felizmente, tiende a mejorar, pero avanza un trecho, retrocede en otros. Ahora la ley, por ejemplo, nos dice, cuando te conceden una ampliación de plazo, te corresponderán los costos directos, los gastos generales, y los costos directos ahora te dice que acredites, porque el gasto general no puedes acreditar. ¿Cómo se hace el gasto general? ¿Qué es el agua, la luz, el teléfono? El gasto general, tu gasto general lo prorrateas entre todos tus proyectos. Entonces cada proyecto concurre a tu gasto general, que es el pago de tu gerente general, el pago de tu oficina principal, nada que tiene que ver con la prestación física que estás desarrollando, sino con los colaterales. Entonces eso lo prorrateas entre todos tus servicios y a la hora de firmar el contrato se expresa en un porcentaje, que como en el caso del chicle o del arroz con leche es del 100%, equivale al costo directo. Ok, es un porcentaje. Algunos tratados internacionales dicen que debe ser 110, 120%, lo que fuese. Y digamos que es 100%. Entonces se expresa un porcentaje. A la hora que tú firmas el contrato, tu costo directo es, por ejemplo, una obra, tus ingenieros que estás poniendo, todo tu personal, la maquinaria, etcétera. Y tu gasto general o costo indirecto es un porcentaje. Entonces la norma en algunos momentos te dice, oye, cuando haya ampliación de plazo te van a reconocer el gasto general debidamente acreditado. Oye, ¿cómo voy a acreditar el gasto general para la ampliación de plazo, que es el cachito de 20 días en el ejemplo, si para los 100 días no me pides acreditar? Es absurdo. Quedamos que eres un monto, quedamos que es un porcentaje. Por eso desde los tiempos aurorales del RULCOP se decía, el gasto general de una ampliación de plazo se saca de una manera muy simple. Se divide el gasto general entre el número de días del plazo contractual y se multiplica por el número de días de la ampliación de plazo. Así de simple. Eso es lo que debe hacerse, no hacerse problemas, porque ahora ya he visto que hay algunas entidades que te están exigiendo que acredites el gasto general. Oye, ¿cómo acredito el gasto general? Tendría que poner el sueldo de mi gerente general, de esto, y prorratear entre todos los trabajos. Un laberinto. Y otros ahora están diciendo, bueno, acredítame el costo directo.
Bueno, ok, el costo directo sí te debo acreditar, el personal que pongo, el personal, el equipo, la maquinaria, todo lo que pongo. Eso es fácil de acreditar, porque es visible, pero lo otro no. Y ahí vienen los problemas de los arbitrajes y las reclamaciones, porque no nos llegamos a entender qué es lo que corresponde. ¿Cómo solucionar eso? Primero, haciendo bases adecuadas, tratando de minimizar y mitigar las posibilidades de que tengamos que ir a variaciones y ampliaciones de plazo, y por otro lado, reconociendo cuando suceden estos casos lo que debe reconocerse. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a hacer el uso de la palabra a la doctora Elvira Martínez Coco para que trate sobre la idoneidad de las cláusulas arbitrales del Estado. Adelante. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera obviamente agradecer al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú por la gentil invitación para compartir estos momentos de conversación con ustedes. Y en segundo lugar, pues agradecerle a la vida la posibilidad de estar con amigos con los que arbitramos en el día a día, y entonces la conversación pues resulta más encantadora. Me han pedido que hable sobre la idoneidad de las cláusulas arbitrales con el Estado, y pues tendríamos para hablar 1 o 2 horas de ese tema, pero tenemos solamente 10 minutos, así que voy a privilegiar un par de cuestiones y lo otro lo dejaremos para una nueva oportunidad. ¿Qué entendemos por idóneo? Idóneo pues es lo adecuado, idóneo es lo apropiado para algo. Idóneo es lo que nos sirve para cumplir una determinada función, por lo tanto, inidóneo es lo contrario a ello. ¿Cuándo estamos frente a una cláusula arbitral inidónea? Entonces, cuando no cumple sus fines para arbitrar. Y en este caso voy a centrarme en el tema de lo objetivo, es decir, en aquellos aspectos que una entidad estatal cree que llevándolos a una cláusula arbitral no son arbitrables, cuando en realidad están equivocados, y es todo lo contrario. Y me voy a referir a lo que creo que son pactos nulos a la luz de la ley de arbitraje, de la ley de contrataciones del Estado y de su reglamento, que muchas entidades las han incorporado en sus cláusulas arbitrales para evitar que determinadas cuestiones sean arbitrables o no. En primer lugar, por ejemplo, los plazos para interponer arbitraje concluida la conciliación. Con la ley de contrataciones anterior, con el decreto legislativo 1017 y con su reglamento, el artículo 215 señala que todavía seguimos aplicando, porque como todos ustedes saben, depende de la fecha en la cual se haya celebrado el contrato. Decía, el plazo para interponer arbitraje, una vez concluido el proceso conciliatorio, sin acuerdo de partes o con acuerdo parcial, es de 15 días hábiles, debiendo computarse el mismo desde el día en que se suscribe el acta de no acuerdo total o parcial. Desde el día en que se suscribe el acta de no acuerdo total y parcial, decía y dicen varios contratos de una entidad pública firmado en el 2014 que son llevados a arbitraje. Sin embargo, la ley vigente en ese entonces dice algo totalmente distinto. La ley vigente tiene el tema, el decreto legislativo 1017, lo regula en el artículo 52 de solución de controversias, como todos ustedes saben, y el decreto supremo 184/2008 de Economía y Finanzas, en el artículo 215, inicio del arbitraje, nos dice en su último párrafo lo siguiente. Si las partes optaron por el procedimiento de conciliación de manera previa al arbitraje, este deberá iniciarse dentro de un plazo de caducidad de 15 días hábiles siguientes después de emitida el acta de no acuerdo total y parcial. Todos ustedes se habrán percatado de la diferencia entre lo pactado en la cláusula arbitral y lo que señala el reglamento. El reglamento nos dice 15 días hábiles siguientes. El contrato se comió literalmente un día y nos dice a partir del momento de. La pregunta del millón es,
¿Puede realizarse este pacto? La respuesta es no. Estamos frente a un plazo de caducidad. Y los plazos de caducidad, señores, en aplicación supletoria, como todos sabemos, del Código Civil, artículo 2004, nos dice, los plazos de caducidad los fija la ley sin admitir pacto en contrario. La cláusula arbitral resulta inidónea, no sirve para el propósito que lo ha pretendido regular, ¿no es cierto?, la entidad estatal. No hay que gastar tiempo en esas cosas. Ustedes dirán, pero de repente, con la nueva ley podría ser posible, ¿no es cierto? Pero la nueva ley tampoco nos permitiría ir por ese camino. Estamos hablando de la ley 30.225, y su reglamento, el Decreto Supremo 350-2015 de Economía y Finanzas, con sus respectivas modificatorias. Artículo 184.5 del reglamento y la ley en su artículo 45.2. ¿Qué pasa acá? El 45.2 nos dice, para los casos específicos en los que la materia de controversia, y nos habla de resolución de contrato, de nulidad de contrato, etcétera, etcétera, de algunos determinados supuestos, el plazo 30 días hábiles. Y luego dice, en estos casos el medio de solución de controversias se debe iniciar dentro del plazo de 30 días hábiles. Eso se refiere cuando ha habido una conciliación previa conforme a lo señalado en el reglamento. ¿Qué se señala en el reglamento? En el reglamento se señala solamente el plazo, pero no se señala esta vez a partir de cuándo se computa el plazo. Si no se señala a partir de cuándo se computa el plazo, preguntémonos todos a partir de qué momento se computa el plazo. Como no dice nada la ley, aplicamos otra vez supletoriamente el Código Civil. Nos vamos al artículo 183 de cómputo del plazo y el inciso cuarto dice el plazo excluye el día inicial e incluye el día del vencimiento. Por lo tanto, seguimos exactamente en la misma lógica. El plazo de caducidad comienza a computarse a partir del día siguiente. Contractualmente, entre comillas, no podemos obviamente recortar estos plazos de caducidad, ¿no es cierto?, que se imponen totalmente tal como lo señala el Código. Hay que respetar, ¿no es cierto?, concordando la ley, no nos podemos saltar, incluyendo en un contrato una puerta que la ley ha querido cerrar de manera expresa. Este es el caso probablemente más duro al que pueda hacer referencia, lo he tenido en mi práctica arbitral, he laudado en relación a este tema hace muy poco y no puedo decirles todavía el nombre, a pesar que ya lo he colgado el laudo en el SEACE, no puedo decir nada porque todavía tengo que resolver un recurso contra el laudo. ¿De acuerdo? Entonces, todavía no puedo decir nada porque creo que solamente puedo hablar con total libertad de la entidad y del caso en específico cuando ya lo tenga colgado también el recurso de interpretación. Pero esa misma entidad sabe que cuando le laudo, ya sea a favor o en contra, lo hago con total convicción de que estas cosas son de ese modo, porque esa misma entidad, en una oportunidad, también en una cuestión de caducidad, se le pasó la misa de 11 en relación a objetar una cuestión en la que sí había habido caducidad. Ahí el plazo realmente había pasado. Y se le pasó la misa de 11 para presentarlo, porque como fue justo fue en el Centro de Arbitraje de la Católica, recuerden ustedes que el Centro de Arbitraje de la Católica para interponer secciones no tiene el mismo plazo que para contestar la demanda. Era un plazo mucho más breve. Entonces probablemente a los abogados se les pasó, porque en la Cámara de Comercio es el mismo plazo, y bueno, la cuestión es que se les pasó. Y cuando se les pasó, ¿qué hicimos como tribunal arbitral en el tribunal arbitral que presidí? Yo declaré la caducidad de oficio, aplicando supletoriamente también el Código Civil, porque el Código Civil me permite aplicar la caducidad de oficio. Yo ya la había conocido, no podía cerrar los ojos a lo que realmente era evidente. Y en este caso, repito, también no puedo cerrar los ojos al hecho de que no podemos recortar contractualmente un plazo de caducidad. Y ahora sí, ¿me quedan unos minutitos, Mario? Sí, te quedan, yo estoy dando 12, así que
Vas a cumplir 9. Voy a cumplir 9. Voy a pintar entonces una cuestión donde sí creo que nos vamos a meter a la zona de los grises y donde probablemente todos podamos motivar, si a ustedes les provoca, una discusión al final. Y es que, por ejemplo, contractualmente también muchas entidades optan por decir cosas como lo siguiente en sus contratos. Dicen, por ejemplo, las partes acuerdan que las controversias referidas al enriquecimiento sin causa o enriquecimiento indebido no podrá ser materia de arbitraje. Estoy leyendo un contrato, una cláusula arbitral. Y otra vez pregunto, ¿es posible pactar en contra de lo que la ley de contrataciones y el reglamento actual señala? La ley de contrataciones nos dice que no es arbitrable el enriquecimiento sin causa solo en determinados supuestos. Y esos determinados supuestos son cuando la prestación adicional, la solicitud de prestación adicional no ha sido aprobada por la entidad o cuando ha sido aprobada parcialmente, de modo tal que sí es arbitrable el enriquecimiento sin causa por cualquier otra causal o en relación a la parte de la prestación adicional que sí ha sido aprobada y en la que surge algún problema en su ejecución en el contrato. ¿Podemos contractualmente recortar ese derecho? Me van a decir, podríamos nosotros contractualmente, y se hace muchas veces, exonerarnos de determinadas responsabilidades hasta el límite que el Código Civil nos los permite. Es decir, cuando se trata de dolo, etcétera, y podemos. Pero aquí entramos a la gran zona gris. Podemos hacerlo cuando un contrato ha sido totalmente elaborado por una sola de las partes. Contractualmente, cuando un contrato ha sido elaborado por solo una de las partes, podemos decir que no se pueden acumular pretensiones en el arbitraje, que es un derecho que se le otorga al contratista para hacerlo en un solo arbitraje. Además que no solo es un derecho, ha sido pensado con la finalidad de recorto problemas, recorto costos, ¿no es cierto? Podemos contractualmente decir todos los gastos los va a asumir aquella que pida el arbitraje. Las entidades estatales hicieron esto pensando en que quienes demandan más son los contratistas, hasta que de pronto me encontré en casos en que las entidades estatales tuvieron que demandar y los cachetearon con su misma cláusula, paga todo tú. ¿No es cierto? Entonces, ahí es discutible, porque estamos frente a un contrato que ha sido elaborado por una sola de las partes. Y me van a decir probablemente, lo que pasa es que tuviste tiempo para objetar, para decir, para lo que quieras. Oigan, señores, el indubio contra proferente en que se aplica en el Código Civil y que también se aplica supletoriamente, se aplica para cláusulas generales de contratación en las que nosotros podemos aprobarlas administrativamente y podemos no aprobarlas administrativamente, es decir, en la que ha habido posibilidad de discusión. Podemos objetar en el campo administrativo, podemos objetar, pero somos escuchados. Y después tenemos que probar, además que objetamos, la posibilidad del indubio contra proferente en el Código Civil se da no solo para los contratos por adhesión, que son los tomas o lo dejas, se da también para las cláusulas generales de contratación. Lo dejo ahí, señores, porque me sacaron la amarilla y me sacaron también la roja. Okay. Bueno, ahora entonces es el turno del doctor Enrique Ferrando Gamarra, que va a tratar acerca de la arbitrabilidad de las cláusulas generales de contratación. Muchas gracias. Bueno, me sumo al agradecimiento a la universidad, al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Católica, por hacer cada año este evento, que siempre es muy exitoso y todos nos enriquecemos de las exposiciones, de las preguntas y de las experiencias que compartimos. El tema que tengo asignado es análisis de la arbitrabilidad de las cláusulas generales de contratación. Confieso que cuando vi el tema, mi primer impulso fue no puede ser que no haya mucha carne en este tema porque efectivamente las cláusulas generales de contratación son estipulaciones contractuales y las estipulaciones contractuales, en la medida en que surjan de aspectos disponibles de un acuerdo de voluntades, pues son arbitrables. Sin embargo, en contratación pública, cuando uno empieza a hurgar un poco más, encuentra situaciones como las que Elvira acaba de comentar, y ahí es donde está el meollo del asunto.
Ustedes saben que, bueno, leo la definición de lo que es una cláusula general de contratación, está definido en el Código Civil 1392. Las cláusulas generales de contratación son aquellas redactadas previa y unilateralmente por una persona o entidad en forma general y abstracta, con el objeto de fijar el contenido normativo de una serie indefinida de futuros contratos particulares con elementos propios de ellos. Y cláusulas generales las encontramos todos los días. Las empresas de servicios públicos usan cláusulas generales y contratos de adhesión. Los bancos usan cláusulas generales y contratos de adhesión. O sea, en el quehacer diario nos encontramos con este tipo de situaciones, y en la contratación pública también, porque en los contratos que celebra el Estado, empezando, las bases responden a un modelo aprobado por el OCE, donde hay una serie de estipulaciones que no está incorporando o redactando la propia entidad, sino se está copiando de un modelo. Y si bien las bases se adaptan a cada situación singular, lo concreto es que esas bases tienen estipulaciones generales, cláusulas generales de contratación, y que se van incorporando a todos los procesos exactamente igual. Como ustedes saben, las bases forman parte del contrato. Entonces, los términos del contrato no solamente están en el anexo X de las bases también forman parte del contrato. Entonces, se dan este tipo de situaciones en donde la redacción del contrato y los términos del contrato que se celebra con el Estado incorpora diversas cláusulas generales de contratación. De hecho, eso ocurre en cumplimiento de la ley, porque la ley establece que el contrato debe contener determinadas estipulaciones que están escritas en la ley. Entonces, por ejemplo, temas de cómo se resuelve un contrato y cuáles son las causales, pues eso está en la ley. Y entonces lo que hacen las entidades es incorporan las estipulaciones de la ley en el contrato, pero no las cambian, simplemente las copian, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con las penalidades, eso es conocidísimo. Entonces, los propios contratos que celebra el Estado con particulares incorpora literalmente los artículos respectivos del reglamento de la Ley de Contratación Pública. Por favor, mi celular. Incorpora el artículo tal cual está redactado en la propia ley y se incorpora al contrato. Hoy en día, inclusive, con temas de compliance y anticorrupción, la nueva ley establece claramente que en los contratos se tienen que incorporar necesariamente cláusulas relativas a garantías, anticorrupción, solución de controversias, resolución de contrato por incumplimiento. O sea, la ley manda que el contrato tenga estipulaciones que están pre-redactadas en la ley, ¿no es cierto? Y al final aparecen en el contrato. Como aparecen en el contrato, un buen día se produce una controversia y y el tema queda en manos de un tribunal arbitral que tiene que decidir cómo interprete y cómo aplica ese contrato. Y es ahí justamente donde se produce, digamos, el kit de esta cuestión. Porque si una persona está enfrentando un contrato común y corriente, cuyas estipulaciones han surgido de la autonomía de la voluntad, es un acuerdo de voluntades, la fuente de esas estipulaciones son las propias partes, entonces estamos frente verdaderamente a acuerdos contractuales, a un acto jurídico que se va a interpretar de acuerdo a las normas del acto jurídico y en donde el árbitro tiene la misión de desentrañar cuál ha sido verdaderamente el acuerdo de voluntades para poder asignar los derechos y obligaciones que están en controversia. Pero cuando uno tiene un contrato, estipulaciones que vienen de la ley, aun cuando estén escritas en el contrato, ya no son estipulaciones contractuales propiamente, es la ley transcrita en el contrato. Estamos frente a una estipulación, frente a una norma legal que está transcrita en el contrato. Y esa norma legal no puede ni modificarse, ni alterarse, ni derogarse, porque es una norma legal y es una norma imperativa. Esto no es lo mismo que cuando uno contrata en el mundo del derecho civil y se encuentra con disposiciones supletorias en la norma legal y las partes están perfectamente autorizadas a derogar las estipulaciones supletorias, pactar en contrario, pactar en sentido distinto. Pero en el caso de la contratación pública, aquellas disposiciones que son imperativas o que son de orden público no pueden ser derogadas por la voluntad de las partes. Entonces ocurre que de pronto el árbitro se encuentra con estipulaciones que no son verdaderas estipulaciones, sino normas legales transcritas en el contrato, disfrazadas de estipulaciones contractuales, pero que no pueden ser interpretadas con arreglo a las normas del acto jurídico,
no pueden ser interpretadas con arreglo a esas normas, porque esas no son aplicables. Eso no ha surgido de la común intención de las partes, surge de la ley. Entonces, esos artículos o esas estipulaciones se tienen que interpretar de acuerdo a las normas que rigen la hermenéutica jurídica en materia normativa, en materia de normas legales, no de estipulaciones contractuales. Y esto nos lleva a una situación adicional, que como las partes no tienen el poder de derogarlas, el árbitro tampoco tiene el poder de derogarlas. Y suele ocurrir, y me ha pasado muchas veces en la experiencia como árbitro, que el Estado aplica la penalidad que está mandada en la ley, está ordenada en la ley, pero la penalidad que ordena la ley termina siendo desproporcionada frente al trivial incumplimiento que se ha producido, y entonces el consorcio, el contratista, el particular que está siendo objeto de la aplicación de esa penalidad solicita, al amparo de un precepto que está en el Código Civil, que la penalidad se reduzca equitativamente. Y resulta que el árbitro no puede reducirla, porque esa penalidad es una norma legal, no es una estipulación contractual. Por lo tanto, en ese caso en particular, el árbitro no tiene la atribución de modificar esa penalidad. Y yo he tenido casos, recuerdo uno dramático, donde la prestación de cargo del particular era de decenas de millones de dólares, era una cosa, un contrato gigantesco, y el contratista entregó los bienes que eran sumamente sofisticados, la entrega fue sumamente difícil, lo logró, y un pequeño repuesto no llegó. Y se demoró en conseguirlo varios meses y le aplicaron la penalidad del 1 por 1000, calculado sobre el 100%. Al final terminó siendo una cantidad groseramente enorme, ¿no? Y la tuvo que pagar. Y no se veía razonable que tuviera que ser así, pero es lo que dice la ley. O sea, el árbitro no puede modificar, no puede reducir esa penalidad porque es lo que manda la ley. De hecho, la facultad que el Código Civil le otorga a los jueces y árbitros para reducir penalidades tiene un fundamento en la propia esencia del sistema de responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual. En el Perú no se recoge la posibilidad de ordenar daños punitivos. Básicamente, el sistema de responsabilidad civil lo que tiene es por objeto reparar el daño sufrido, ni más ni menos. Pero el sistema de responsabilidad civil no está diseñado para enriquecer al agraviado. Solamente se le resarce lo que ha sufrido, el daño. Pero cuando uno pacta una penalidad, básicamente lo que está haciendo es anticipar cuál puede ser el daño, el costo de ese daño, ¿no es cierto? Y puede ocurrir perfectamente que la penalidad termine excediendo en mucho lo que es el verdadero daño del agraviado. Y por eso es que existe la facultad de revisarlo, a pedido de parte, desde luego. Pero la penalidad que está en la ley y en el reglamento de contratación es la que se aplica, bien sea que ese sea el perjuicio del Estado o bien sea que no. Pero, y si no lo es porque esa penalidad está excediendo, pues el Estado se va a enriquecer a costa de esa penalidad. Entonces, regresando al tema, definitivamente en los contratos que celebra el Estado con particulares hay cláusulas generales de contratación, y esas cláusulas generales no siempre vienen elaboradas por las propias entidades, vienen o mandadas por la ley o diseñadas por el OCE, porque el OCE también aprueba en ocasiones, como lo hace con las bases, cláusulas generales de contratación, y no lo hace como soft law, no lo hace con la idea de sugerir, no, lo hace en ejercicio del jus imperium. O sea, es una autoridad que en ejercicio de su jus imperium está imponiendo que en los contratos que celebra el Estado se incorporen determinadas cláusulas que están totalmente fuera de la potestad de las partes modificar, y de los árbitros también interpretar como si fueran cláusulas regidas por la autonomía de la voluntad. Una limitación adicional que se desprende de esto es que no se puede, por ejemplo, solicitar la nulidad de estipulaciones contractuales que son transcripción de la ley, porque está fuera del ámbito de los árbitros derogar la ley. Evidentemente no pueden hacerlo. Entonces, no porque la estipulación está disfrazada de cláusula contractual, se puede pedir la nulidad, la anulabilidad o la inaplicación. Definitivamente, esos son los límites que hay que tener en cuenta, y un árbitro no puede olvidar esos límites, y las partes no deberían olvidarlos tampoco, porque no deberían solicitar en sus pretensiones que se arbitre y que se resuelva sobre pretensiones que están fuera del ámbito de la competencia de los árbitros. Muchas gracias.
Bueno, para esta segunda parte voy a permitirme formular 3 preguntas abiertas a nuestros expositores que me han surgido a raíz de haberlos escuchado, ¿no? La primera que me surgió a raíz de la exposición del doctor Gandolfo es si no será que una de las causas estructurales es que el Estado piensa mal, no piensa mal, sino no piensa lo suficiente y no medita lo suficiente antes de iniciar los procedimientos para celebrar un contrato. Es decir, a veces uno dice, bueno, pero qué absurdo, ¿no? Lo que tú mencionabas, lo del auditorio o de otras obras, en donde efectivamente el problema se basa en que no puedo entregar el terreno y lo sabías, y entonces ¿por qué contrataste? ¿No es cierto? Entonces el Estado tiene siempre que contratar, o el Estado en esos casos debería abstenerse de contratar. En segundo lugar, yo siempre he tenido una preocupación, y la tengo, en torno a las cláusulas de solución de controversias escalonadas, ¿no? Porque a veces uno siente que la voluntad de quien la redacta es de que el problema se solucione mejor, y hasta que el problema se solucione sin ir a un arbitraje. Pero en la práctica muchas veces esas cláusulas escalonadas como que entorpecen que el problema se empiece a solucionar vía un arbitraje rápidamente, ¿no? Entonces, hay cláusulas pues que tienen negociación directa, ¿no es cierto? Y además con plazos determinados. Si falla la negociación directa, te vas de repente a una conciliación, si falla la conciliación te puedes ir a una conciliación decisoria, y si falla la conciliación decisoria no, si quieres recurrir del resultado de la conciliación decisoria te vas a arbitraje. Y todo con plazos, algunos de acuerdo a la ley y otros no de acuerdo a la ley, con lo cual se plantean los problemas que ha señalado Elvira. Entonces, ¿cuál es la opinión de ustedes con respecto a las cláusulas escalonadas? Y en tercer lugar, uno de los temas que mencionó Elvira y que yo quisiera recoger dentro de la línea también de lo que exponía Enrique, es ¿qué opinan ustedes en torno a las cláusulas de los contratos que ordenan los pagos de determinados gastos asignados en un 100% a la parte que demanda o la parte que solicite el arbitraje? Eso va de la mano con la regulación de la ley de arbitraje, se complementa, no choca, es una práctica ilegal. Yo quisiera soltar estas ideas, ¿no? Sin perjuicio de que ustedes puedan plantear otros temas, y vamos a ceder uso de la palabra en el mismo orden que lo tuvimos en el primer lugar. Entonces, así que cedemos el uso al doctor Gandolfo. Gracias, Mario. Por favor. Yo más bien voy a comenzar a responder tus preguntas en sentido inverso, de la última a la primera. Respecto de las posibilidades de pactar, por ejemplo, que una parte pague todos los gastos de los honorarios arbitrales, me parece que eso no es correcto, y me hace recordar una polémica larga que tuve con un distinguido árbitro, amigo nuestro, de todos, que me decía, por ejemplo, que uno podía pactar cualquier cosa, así la ley de arbitraje diga lo contrario. Y me decía, por ejemplo, que uno podía pactar con la ley de arbitraje vigente segunda instancia. Yo le decía, no puedes pactar segunda instancia. Eso habrás querido hacerlo tú como autor del proyecto, por ejemplo. Eso habrá estado en tu mente. Sí, yo quería eso. Ok, tú querías eso, pero en el texto final ya no dice eso. Ya dice que hay solo una instancia. Antes había 2 instancias, o podías pactarse una segunda instancia, judicial o arbitral, pero ahora no. Ahora ya no se puede. Hay artículos en la ley de arbitraje que son imperativos, que no puedes hacerte, y hay otros que no lo son, justamente que dice, por eso la norma dice, salvo pacto en contrario. Puedes hacer esto, salvo pacto en contrario. Entonces yo le decía, ¿qué? O sea, ¿puedo pactar 5 instancias? Y me decía, sí. Entonces le digo, no puedes pactar eso. Entonces, me parece que eso es imposible. La ley de arbitraje y las leyes de carácter todas las leyes son de carácter imperativo, no pues si esta sí, esta no. Establecen algunas posibilidades de que tú te apartes de la ley. Cuando te da esa posibilidad, puedes hacerlo. Esto de los honorarios no te deja esa posibilidad la ley, de manera que lo que dice es que el laudo va a fijar en el laudo final, se resuelve y se dice cómo se va a pagar los honorarios o los gastos arbitrales. Respecto a las cláusulas escalonadas, efectivamente, en materia de contratación pública, desafortunadamente es un saludo a la bandera,
porque o primero vas acá, primero vas a conciliación, después vas acá, y al final te vas siempre hasta el final. Yo comentaba que en la última modificación del decreto legislativo 1341 se introdució una modificación que espero tenga éxito. Reconozco que es difícil implementarla. Se ha dicho que vamos a invertir la figura. No se va a premiar al funcionario que dilata y enriquece los procesos arbitrales, metiendo reconsideraciones, integraciones, recursos, yendo al Poder Judicial, en anulación, en fin. Antes el funcionario, hasta hace poco, creo que hasta ahora, el funcionario cree que tiene que agotar instancias y ese es agotar instancia y el recurso de anulación es una segunda instancia. Eso la norma trata de invertirlo. Y por último, el tema de que qué debe hacer el Estado para evitar tantos arbitrajes en materia de ampliaciones de plazo, de gastos generales. Pues efectivamente tiene que planificar. No es posible que quiera hacer una carretera, empiece a hacer una carretera y vengan la telefónica a romper el piso porque hay una interferencia y hay que pasar un cable de teléfonos. Entonces se para la obra y hay que darle ampliación de plazo al contratista. No, hay que coordinar, hay que hablar con todas las instancias que están, con todos los que participan, todos los actores que participan en una obra, para decir, oye, vas a poner los teléfonos, ponlos primero y después hago la obra. Hay que planificar. Y hay que hacer buenas bases, hay que asignar presupuestos adecuados para hacer los estudios, para que cubran todas las posibilidades de los estudios, perforaciones, análisis de suelos, todo se haga y se tenga un presupuesto y un proyecto final que sea más difícil de que tenga que tener ampliaciones de plazo, adicionales de obra y todas esas cosas que son las que generan estas controversias. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Ricardo. Elvira. Sí, bueno, para mí obviamente el problema, la raíz del problema se encuentra a nivel de los expedientes técnicos, ¿no? O sea, los expedientes técnicos son mal elaborados, son deficientes. A los procuradores y a los abogados de las entidades estatales les llegan para defender lo indefendible, las más de las veces. Yo veo actos heroicos de defensa, ¿no es cierto?, de las entidades estatales y de las procuradurías para tratar de decir que es de noche cuando en realidad es de día. El expediente técnico defectuoso. Ese es el primer problema, ¿no es cierto? Y probablemente esto parte de la presión política por sacar obras como sea, ¿no es cierto? Llegar y sacar obras como sea y entonces no se planifican las cosas y vienen estos exabruptos. Un problema que siempre he dicho también que hay que corregir a nivel de la ley es que no se puede permitir que se nombre, ¿no es cierto?, como supervisor de la obra al mismo proyectista, porque termina siendo juez y parte. He visto innumerables arbitrajes en los que finalmente, como supervisor, quien fue el proyectista, no quiere reconocer que se equivocó en el proyecto, señores. Y eso saben cuánto le ha costado al Estado. En un caso le costó 2 veces más el costo de la obra. ¿De qué estamos hablando? Entonces no se pueden permitir cosas como esa. La segunda pregunta era... La segunda pregunta era lo de las cláusulas escalonadas. Lo de las cláusulas escalonadas. A ver, fíjense, yo redacté junto con el doctor Guillermo García Montúfar, Carlos Rusca y otras personas, cuando era jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia, redacté con mucha esperanza en esos años de juventud la ley de conciliación, como un paso previo que se suponía iba a servir para evitar, ¿no es cierto?, la gran cantidad de procesos que había en el Poder Judicial. Lo único que logramos, señores, fue un paso más antes del Poder Judicial. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Y la conciliación en la ley de contrataciones es también un paso más, y en algunos contratos tenemos como 5 pasos más. Y lo último era referido al tema de las cláusulas que establecen que el que pide el arbitraje paga todo. Las cláusulas que establecen que el que pide el arbitraje paga todo. Pues bien, normalmente yo ya tengo casos laudados sobre eso, así que puedo decir de lo que he hecho en esos casos. En esos casos he respetado el acuerdo cuando la parte no ha pedido que, sobre la base de que estemos frente a una imposición unilateral, ¿no es cierto?, que ha venido en el contrato, anulemos esa parte de la cláusula arbitral. Cuando no lo ha solicitado,
No hemos hecho nada normalmente y lo hemos respetado porque finalmente no vamos a terminar siendo más papistas que el Papa. Pero ¿de qué estoy convencida? Estoy convencida de lo que dije hace un rato. Creo que que habría la posibilidad, si se pide bien, de aplicar un indubio contra stipulatorio, ¿no? Que habría la posibilidad de un indubio contra stipulatorio. Lo que no estoy muy segura es de si estamos realmente frente a cláusulas generales de contratación. En puridad, la cláusula general de contratación es una abstracción y es una creación para que se incorpore en futuros contratos en particular que va a celebrar con distintos contratantes. Yo lo que veo más bien es un contrato tipo que va en la base, ¿no es cierto?, y que le faltan señalizar determinados datos, pero finalmente a los contratos tipo que se manifiestan a través de contratos por adhesión o de cláusulas generales de contratación se le aplica siempre el indubio contra stipulatorio, como lo hace, por ejemplo, los principios UNIDROIT para los contratos internacionales. Si a mí me llegara una opinión totalmente fundamentada que lo cuestione sobre esa base, yo se lo otorgaría. Muy bien. Muchas gracias, Elvira. Enrique. Muchas gracias. Empiezo con el último tema. Estoy de acuerdo parcialmente con Elvira en la medida en que efectivamente se desprenda una duda razonable en la estipulación que le está cargando a una de las partes todos los gastos, pero si no hay ninguna duda, está muy claro, el principio no me puede llevar a una conclusión diferente a lo que está pactado. Entonces, la pregunta es, primero, si el pacto es válido o no es válido. Yo creo que es válido, porque no pensemos solamente en el Estado, pensemos en cualquier parte contratante que desea cargarle a un lado los gastos del proceso. Eso es un pacto absolutamente válido. Lo que es reprochable es que el Estado, que es la parte que tiene ventaja porque redacta el contrato, lo haga. Eso es un abuso, ¿no es cierto? Porque coloca al contratista en la posición de o aceptar o no participar en el proceso de selección. Y entonces se genera una inequidad. Pero esa inequidad no me parece que sea nula. Cuando he tenido el caso, yo he respetado el acuerdo y me ha tocado que la misma entidad, en dos arbitrajes diferentes, pero que tenía audiencias, una un día y el otro día, con el mismo procurador, en un caso la entidad era la demandante y en el otro la demandada, y sostenía el mismo procurador las posiciones opuestas. Y no me resistí de decirle al procurador, pero el día de ayer yo lo acabo de escuchar sosteniendo la teoría contraria. Me dijo, sí, pues es lo que toca, ¿no? Entonces, yo he respetado el acuerdo y cuando le tocó a la entidad ser la demandante, pues te toca, pues, ¿no? Esto paga. Pero no estoy de acuerdo con que desde el punto de vista ético, con que se incorporen. Ahora, definitivamente me ha tocado del sector privado, el contratista, cuando enfrenta ese tipo de cláusulas, plantea que existe una controversia entre la estipulación y la norma que sería de orden público de la ley, que le da la prerrogativa a los árbitros de calcular los costos y costas, y por lo tanto dice, eso debe prevalecer y el árbitro debe ignorar la cláusula. Yo no lo he hecho personalmente. El segundo tema, cláusulas escalonadas. Las cláusulas escalonadas son útiles, pero son útiles cuando realmente pueden cumplir una finalidad. De hecho, las cláusulas escalonadas no cumplidas tienen una sanción. Los que somos procesalistas nos enseñaron que existe una excepción, que es la falta de interés para obrar, que básicamente consiste en, oye, no vengas a fastidiar al juez con una controversia si no has intentado ponerte de acuerdo primero. Y si tú has pactado un mecanismo para ver si puedes resolver por tus propios medios esa controversia, entonces todavía no tienes interés para molestar al Poder Jurisdiccional buscando una solución. Cuando hayas agotado ese esfuerzo y no hayas resuelto nada, recién vienes. Y lo mismo funciona para el Tribunal Arbitral. Ahora, la Cámara de Comercio de Lima había incorporado en su reglamento anterior que la sola solicitud o petición de arbitraje significa
que uno renuncia a las cláusulas escalonadas, a los mecanismos autocompositivos, y por lo tanto el arbitraje procede, con lo cual anuló por completo la posibilidad de tumbarse un arbitraje con la excepción de falta de interés para obrar, pero eso ya no está en el reglamento actual. Con lo cual se están produciendo discusiones muy severas porque la práctica arbitral ha determinado que esas cláusulas no se cumplan o se cumplan mal. Hace poco tuve una discusión de lo más interesante en donde el contratista había recurrido a un centro de conciliación, pero había planteado la controversia en términos generales y luego, en la demanda, planteó las pretensiones específicas. Y entonces la entidad dijo, sí, pues, pero lo que planteaste en la audiencia de conciliación no eran estas pretensiones, era un términos generales. Y la explicación me pareció razonable del abogado es, sí, es que yo no voy con pretensiones específicas al centro de conciliación, yo voy con un problema, con la controversia general. Y esa controversia incluye todos los temas que ahora estoy discutiendo en el arbitraje. Entonces se generó una discusión entre uno tiene que llevar pretensiones al centro de conciliación o tiene que llevar a la controversia. De lo más interesante me parece que es controversia lo que uno lleva, no pretensiones específicas. Todavía no estamos en el pleito, lo que estamos tratando de arreglarlo. Pero también es cierto que cuando se trata del Estado, no tengo estadística, pero probablemente el 0.001% de casos se concilian y los demás se van al pleito. ¿Qué funcionario que le están reclamando, pues, paga $8 millones, va a ir a un centro de conciliación y va a decir, por supuesto, señor, por supuesto, se va preso? Lo van a, de todas maneras, lo van a encerrar, lo van a considerar sospechoso de algo. Entonces, ningún funcionario se atreve a hacer un arreglo de esa naturaleza. Es más, no tienen la atribución, necesitan la autorización del titular del pliego, o sea, es todo un problema. Entonces, en el caso del Estado particularmente, yo pienso que es perder el tiempo diseñar esas cláusulas escalonadas porque no funcionan, a menos que se cambie la cultura, ¿no es cierto? No hay una cultura de persecución, la Contraloría no asuma que cada vez que un funcionario le da la razón al particular es un corrupto, y entonces estas cosas empezarán a funcionar. En relación al último tema que habías planteado, ¿perdón? Definitivamente no. O sea, todas las opiniones que se han dicho sobre el particular son exactas. Muchísimas veces, como tú bien dices, el expediente técnico está mal diseñado y con un expediente técnico mal diseñado todo lo que viene va a estar mal, ¿no es cierto? Y se generan sobrecostos absurdos por falta de previsión y por la necesidad del Estado de seguir insistiendo en defender un expediente que está mal diseñado. Y entonces se arma una guerra santa en realidad con el contratista. Y además, el tema no solamente genera una discusión de un lado, sino que la posición necia del Estado termina generando también un problema al revés. Porque, por ejemplo, si un contratista pide una ampliación que le corresponde, vamos a partir de la premisa que le corresponde, pero el Estado no se la da, al no dársela, lo que va a ocurrir es que el Estado va a registrar una mora que en realidad no se está produciendo, porque ese señor tenía derecho a una ampliación. Como se empieza a registrar la mora, ¿qué hace el Estado? Aplica la penalidad, está obligado a hacerlo. Y al final, cuando acumula determinada penalidad, resuelve el contrato. Entonces, finalmente tenemos un contrato resuelto y además la ley ordena que tan pronto esté resuelto el contrato, la obra tiene que detenerse. Por lo tanto, se detiene la obra, la carretera queda sin reparar, todo se va a un arbitraje. Entonces, a veces el Estado lo que hace es vuelve a contratar a otra persona para que continúe la obra, con lo cual ya no hay forma, aun cuando el Estado se haya equivocado, de devolverle la obra a quien la tenía originalmente. Entonces, el sistema está diseñado para que las obras queden abandonadas. Y eso es lo que pasa, pues carretera central 4 años sin terminar, las obras del tren eléctrico son un desastre, porque nunca previeron que debajo de la pista habían tuberías, habían cables, había esto, había lo otro, ahí tirado, ¿no es cierto? Ese es el expediente técnico. Y le termina costando al Estado una barbaridad de dinero, y eso no es culpa del contratista tampoco, es parte del mal diseño. Ojalá que todo eso cambie. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Hemos cumplido. Sí, hemos cumplido, pero nos quedan como en tiempo de bloque 10 minutos, así que voy a ceder 3 minutos a cada uno para que cierre con alguna idea. Elvira, a mí Ricardo. Me provocaba desde hace rato, Mario, a hacer una pregunta a raíz de todo esto, y es... supongamos que se ha pactado que los gastos los cubre quien demanda, pero quien demanda resulta la parte totalmente vencida en el proceso. O sea, ¿se seguiría pensando que eso es justo?
Lo digo por la pregunta que hizo inicialmente Mario en relación a cómo juega esto con la ley de arbitraje, cuyo espíritu, ¿no es cierto?, es que la parte vencida sea quien asuma los costos y en todo caso, si el tribunal entiende que han habido situaciones justificadas, entonces prorratearlos. ¿Ah? No se hace justicia. Tú no. O sea, la hace Saco mi perder. cuchillo, La hace saco. perder. Bueno, yo sobre ese particular les puedo contar algo. Sí. Entre las discusiones que se han dado a propósito de la reforma de la Ley de Contratación del Estado, hubo una peregrina idea, creo yo que ya abortada felizmente, espero, lo comprobaremos en los días sucesivos, en cuya virtud se quería poner una exigencia para iniciar un arbitraje, que consistía en una fianza del 3% del monto del contrato que no tenga nada que ver independientemente de la cuantía de la reclamación. O sea, tú podías tener un contrato de 1 millón, ibas a reclamar 100 y tenías que poner una fianza del 3% del millón, como condición para iniciar el proceso arbitral. Y que así iban a bajar los arbitrajes. Desde luego que iban a bajar los arbitrajes y se iban a quedar solo en el mundo arbitral los truanes y los delincuentes, me imagino. Pero lo cierto es que, ¿y el sustento de esa medida cuál era? Que esa exigencia del 3% existe para los recursos de apelación que se interponen ante el OCE cuando no te dan la adjudicación de un contrato. Entonces, yo tuve oportunidad de hablar con algunas autoridades y les dije, bueno, eso tiene otra lógica, ahí estás discutiendo el íntegro del contrato. Y tú vas a reclamar, primero porque algunos piensan que tampoco ahí debería haber esa garantía. Yo les decía, ahí tiene que haber esa garantía, porque si no hay esa garantía, ese requisito, todo se va a discutir en el OCE. Las entidades ya no van a dar adjudicaciones, porque evidentemente todos los que pierden, si no va a costar, van a ir a reclamar al OCE para pedir que se revise el proceso. Esa lógica no hay en el arbitraje. En el arbitraje ya tienes tu contrato y vas a discutir un determinado monto que se te está negando. Entonces no se puede pretender poner un sobrecosto de esa naturaleza, ¿no? Porque perjudica el acceso de los justiciables al debido proceso, ¿no? Justo eso te iba a decir, ¿no? O sea, perjudica su total acceso. Todos los que hemos estado en arbitraje y estamos en el arbitraje día a día, vemos, y acá también veo un montón de caras que arbitran y que litigan, vemos cómo muchas veces hay contratistas que llegan con valorizaciones impagas, con aplicaciones de penalidades, ahogados económicamente. Yo tengo un proceso en la Católica en el que actualmente el contratista pagó todos los honorarios arbitrales y de la Secretaría Arbitral que le correspondía. La entidad dijo, no pago. Entonces nos pidió armadas para pagar. Ha hecho un esfuerzo al parecer y ha pagado una armada. Y en el último escrito nos ha pedido pagar el resto en 6 armadas que terminarían de pagarse en marzo del próximo año. Yo les pregunto, ¿ustedes le concederían o no le concederían ese pago? Yo le dije a mi tribunal, hay que concedérselo. Se está viendo voluntad de pago, esfuerzo por pagar. ¿Quiere que se retrase su administración de justicia? No tiene un sol en el bolsillo. Claro. Entonces, hay situaciones en las que parece razonable, ¿no? Claro, perfectamente de acuerdo. Ahora, creo que todos coincidimos el principio solve et repete, o sea, paga primero y luego te devuelvo si tienes la razón, es inconstitucional. En materia tributaria ya ha sido declarado así, felizmente por el Tribunal Constitucional, uno puede reclamar y defenderse y no lo obligan a pagar primero el tributo. Si nosotros ponemos una valla económica para poder reclamar, hay gente que va a tener razón y no va a poder cumplir con la valla económica y entonces vamos a Es una barrera al acceso a la justicia. Es una barrera al acceso a la justicia. Y puede ser 3%, Ah, eso me ha 2%, gustado, 1%. ¿Cómo era tu... ¿En latín cómo suena? Solve et repete. Es lindo. No, y lo peor de todo, si me permiten, un comentario final, si me permiten. La idea es evitar los arbitrajes y la corrupción en los arbitrajes. Yo les decía, pero con eso no logran la corrupción, con la garantía del 3%, porque cuando hay corrupción en el arbitraje se coluden todos, se colude el funcionario público, los árbitros, las partes, entonces van a poner con gusto su garantía del 3% porque la van a recuperar, porque van a ganar y van a repartirse entre todos. Entonces, no es solución, al contrario, va a provocar que se queden los truanes y los delincuentes en el mundo arbitral, que es a los que queremos que salgan de ahí, ¿no? Ahora, el problema de costos está
está generando, invierto, el tema de los costos está generando problemas. El OCE, para ponerle remedio a este tema de que en los arbitrajes ad hoc se fijaba sin ningún límite honorarios, 2 millones, 3 millones, entonces llegaba el árbitro en su BMW Serie 8, ¿no? Recién pagado por el arbitraje que lo acaban de nombrar. Entonces el OCE se ha ido al otro extremo, ha aplicado una tabla de honorarios, dice, esta es obligatoria, y ha puesto un límite. Y con ese límite ahora resulta a veces imposible poder financiar los costos naturales de un arbitraje. Me toca, por ejemplo, integrar un arbitraje en donde se designó 2 árbitros del exterior y yo soy el único peruano. Pero el costo que tendrían que afrontar esos árbitros para poder arbitrar un asunto gigantesco, no hay forma. Entonces, habida cuenta que el procurador dijo, y que se cumpla la directiva del OCE para que esto me cueste 3 centavos, entonces los otros ya renunciaron. Obvio, ¿no es cierto? Entonces, las cosas no se manejan correctamente. También a veces es culpa de los abogados, ¿no? El abogado dice, bueno, me han incumplido el contrato, $100.000 y además demando $12 millones de daño moral. Estupidez, pues. Y el tipo termina condenando a su cliente a que el honorario del tribunal y del centro sea una barbaridad de dinero. Yo tengo un caso en donde una pobre señora que no tenía cómo financiar, el abogado puso 12 millones absurdamente y ahora ha tenido que cambiar de abogado para que se desista de la pretensión porque no hay forma de ir adelante con el arbitraje. Y eso es una estupidez del abogado, ¿no? Además, Quique, esa directiva, creo que es la 024, del OCE, va a terminar desincentivando lo que se supone la ley persigue. O sea, la ley y el reglamento lo que te dice es, cada vez que surge una nueva pretensión la puedes acumular al proceso. ¿Para qué? Para que en un solo laudo se defina absolutamente todo y todo sea más rápido y no se abran 10 arbitrajes sobre el mismo contrato. Pero la directiva dice que no importa lo que acumules, el tope es el mismo. Pero ahora, los plazos parciales para emprender los arbitrajes, esos que te obligan dentro de 15 días y cuando se protestó dijeron, los alargaron a 30 como gran solución, te obligan a que si tienes una reclamación tengas que empezar un arbitraje y hay contratos que tienen 50 arbitrajes. Lógico, no puede ser. Pero no puede la ser. finalidad de la ley y el reglamento es eso, pero la directiva del OCE lo que logra es exactamente lo contrario. Exacto. La directiva del OCE ha puesto un tope de 120.000 soles por árbitro. Y al poner el tope también tiene una contradicción, porque dice que el monto que pueden percibir los árbitros no puede ser superior en total al monto contractual. Si el monto es de 120.000, ¿cómo se entiende que el monto superior puede ser el del tope del monto contractual? O sea, en primer lugar, es un contrasentido. ¿Qué tienen que hacer los árbitros para curarse en salud? Viene una ampliación, viene la acumulación de una pretensión que desborda lo que ya les corresponde recibir como honorarios y no van a trabajar por las puras albóndigas, lo rechazan. Claro. Entonces, al final, lo que persigue es justamente el efecto contrario de lo que quería la ley. La ley lo que quería era que todo se resolviera junto. Ahora lo que va a pasar es que van a haber nuevamente 10 y 20 porque nadie va a querer trabajar por nada. Si el primero ya me cubrió, no voy a dejar que me sigan acumulando 100 cosas más. Más chamba gratis. Bueno, nos siguen más, mi estimado presidente, nos quedamos nosotros hasta mañana. Bueno, muchas gracias a nuestros expositores. Un aplauso para ellos. Muchas gracias a este distinguido panel. Pasamos a 10 minutos de pausa y retomamos con la segunda mesa de la noche.